Aleluya. Bienvenidos, hermanos, en el nombre del Señor este día. Todos aquellos que están viendo esta mañana en línea, bienvenidos también en el nombre del Señor. Aleluya. Qué bueno es alabar a Dios, darle toda la gloria y la honra a Él. Amén. Amén. El Señor es bueno y cuando Él está presente, cualquier cosa puede suceder. Esperamos buenas cosas del Señor esta mañana. Hermano, el pastor Candelario viene esta mañana para compartir. Quería decir simplemente, cuando cantamos ese canto acerca de la cruz, recordando la obra de la cruz, el Señor quiere que nosotros estemos agradecidos por lo que Él ha hecho. Yo le doy gracias al Señor por la obra de la cruz, porque es el evangelio. La Biblia dice que es el poder de Dios para transformar nuestras vidas. Y gracias a Dios que en este momento, ¿verdad? El Espíritu Santo está aquí para bendecir, para darnos, Señor, tu presencia, para ministrarnos, ¿verdad? Lo bueno que tú eres. Y Padre, gracias te damos esta mañana por el privilegio que tenemos de reunirnos como tu pueblo. Gracias, Señor, por cada corazón que escucha, cada persona que tiene oídos para oír, Señor, esta mañana. Yo pido que la palabra caiga como una semilla, Señor, que crece y que engrandece y trae fruto, Señor, que te glorifica a ti en nuestras vidas. Te damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mano. Gracias. Hola, buenos días. Le damos la bienvenida a todos. Si eres nuevo aquí, bienvenido. Le damos una fuerte bienvenida a todas las personas que nos están viendo en línea. Un fuerte abrazo a todos. Mi nombre es Roberto Candelario y hoy vamos a seguir compartiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que me acompañen a orar, todos los que están aquí y los que están viendo de sus casas. Así que, Señor, yo te voy a dar gracias en este tiempo, Señor, por tu fidelidad, Padre. Por la paz que nos diste a través de la fe en Cristo Jesús, Señor. Nos diste una paz, nos sacaste de esa esfera de ser tus enemigos, Señor. Y estamos en paz contigo. Gracias, Señor, por permitirnos escucharte, conocerte y caminar hacia ti. Y poder contarle al mundo entero que tú eres el único que puede salvarnos, Señor. Padre, ten misericordia de nosotros, perdónanos, Señor, por nuestras ofensas. Yo te pido misericordia por cada persona que esté escuchando este servicio, Señor, porque solo tu fe salvadora los puede llevar a ti. Te damos gracias, Señor, por ser nuestro Dios, por la dirección que nos das a nuestra vida, tu perfecta dirección, Señor. En el nombre de Jesús eres glorificado. Amén, Señor. Amén. Así que vamos a comenzar, vamos a ir todos al libro de Lucas 7. Vamos a comenzar en Lucas 7:36. Y vamos a ver qué nos dice esta porción de la escritura. Dice, uno de los fariseos le pedía que comiera con él. Y entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora. Nos aclara que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y poniéndose detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con perfume. Gloria a Dios. Aquí estamos viendo muchas cosas. Esta porción de la escritura me toca mucho porque estamos viendo un fariseo que le pide a Jesús que lo visite. Jesús entra a la casa del fariseo, pero hay una mujer que no se menciona mucho de ella. No se nombran mucho los pecados de esta mujer, pero dice que era pecadora. No que es pecadora, ella era pecadora. Y podemos ver que era una mujer de mala reputación del mundo, etcétera. Pero esta mujer empieza a servirle al Señor de una manera que a mí me vuela la mente. Porque yo creo lo que dice la palabra de Dios. Y esta mujer estaba llorando y limpiándole los pies a nuestro Señor Jesucristo.
y con sus cabellos les secaba los pies. Y a mí me choca mucho porque esta mujer buscó una oportunidad para servirle al Señor, porque vemos algo diferente en ella, había un agradecimiento, había una transformación. Esto no lo hace cualquier persona. Ella no buscó una excusa, ella fue directamente a servirle. Vamos a entender, en aquella época, si vamos a poner la situación en este punto de vista, en esa época las mujeres no se invitaban para las comidas. De este tipo de comida las mujeres no iban, no se invitaban a los banquetes. Los rabinos y los judíos, ellos no hablaban con las mujeres en público, ni comían con ellas, mucho menos. Y una mujer de este tipo de reputación tampoco iba a ser muy bien recibida en casa de un fariseo. Pero ella estaba ahí. Y entonces, si nos preguntamos cómo esta mujer, ¿cómo llegó ahí? ¿Cómo pudo haber llegado ahí? Sencillo. Era de costumbre en estos días que los forasteros, cuando rondaban alrededor de estas actividades, los forasteros podían tener acceso a ellas. No eran actividades cerradas, eran actividades abiertas. Los forasteros podían llegar y muchas veces se acercaban para escuchar a esta gente importante, hablando y conocer de ellos. Y esta mujer podía tener acceso y por eso entró. Así que esta mujer se ve aquí bien claro, como dice, que era pecadora, pero también había una evidencia, que es a lo que vamos, de que era una pecadora pero arrepentida. Ella estaba arrepentida, ella ya no estaba en esa esfera de enemistad con Dios. Ella estaba sirviéndole a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si estudiamos, lo interesante de esto es que cuando estudiamos los evangelios, nosotros podemos ver en Mateo 11:28, que Jesús había hecho una invitación un poco antes de que este suceso pasara. Y Jesús había dicho: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Aquí vemos que cuando Jesús hizo esta invitación abierta, que la hizo así en general, no todos respondieron. Jesús hizo una invitación que era abierta, pero no todos respondían a la invitación de Jesús. Solo los que podían oír, solo los que podían escucharlo, podían acercarse a él. Esta mujer pudo escucharlo, pudo creer que ella estaba frente al Salvador, al Mesías. Esto era una invitación para los que estuvieran cansados, cargados de vivir en una bancarrota espiritual. Y el peso, la carga esta de tratar de salvarse a sí mismo, practicando la ley, los agobiaba. Y Jesús dice: mi yugo es fácil y mi carga ligera. Y tenemos que entender esto bien claro: la terquedad, más bien la ceguera, la condición del pecador es tan grande que tiene que haber un despertar espiritual dado soberanamente por un Dios santo para que ese pecador pueda responder. Esa mujer fue escogida por Dios para poder responder a su evangelio. Esta es la razón por la cual dice en Mateo 11:27 que nuestra salvación es producto de la obra soberana de Dios. Vamos a leer, dice: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Aquí vemos cómo vemos que la salvación solamente puede ser producida por una obra soberana. El pecador no busca a Dios, pero cuando Dios lo atrae a él, hay una vida transformada. Estamos viendo una mujer haciendo un servicio que para cualquier persona, inclusive para Simón, era absurdo. Pero a ella no le importaba, ella quería servirle al Señor Jesucristo. Amén. En Mateo, puede que esta mujer estaba ahí, ¿verdad? Cuando
Jesús, antes de llegar a ese momento, les dijo, venid a mí todos los que estén cansados y cargados. Y se apartó de su pecado y confió en Jesucristo como su único Salvador. Ahora, si vamos a esta primera porción de las Escrituras, vamos a ver una mujer que estaba derramando lágrimas. Tenía una actitud bien humilde y dio un costoso regalo en ese momento. Hay varios aspectos en ese momento que fueron practicados a la misma vez. Todo lo que hablan esas acciones es de un corazón transformado. Ahí había un corazón transformado, ahí había un arrepentimiento genuino, una humildad genuina. Y eso solamente lo podía hacer Dios. Eso solo lo pudo hacer Dios en ese momento. Estamos viendo el ejemplo más claro que podemos ver de una transformación real de corazón. Vemos un servicio que da un ejemplo de humildad sin ninguna clase de arrogancia. Ella se postró en los pies de nuestro Señor a limpiárselos con sus propias lágrimas. Solo Dios podía haber hecho algo así. Y le damos la gloria por eso. ¿Por qué? Porque nosotros no podríamos responderla. El pecador anda ciego, el pecador no puede ver eso. Y lo podemos ver si continuamos con las Escrituras en Lucas 7:39. Dice, pero al ver esto el fariseo que le había invitado dijo para sí, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Aquí vemos la ceguedad total de un hombre que no podía comprender y decía, mira, si Cristo llega a saber que esta mujer es del mundo, ¿verdad? Pues parece que no es tan profeta como dicen que es. Aquí vemos una persona ciega. Esa arrogancia, ese orgullo venía de esa ceguera espiritual que él tenía. No podía ver que estaba pasando un momento entre una mujer arrepentida que quería servir y tenía al Salvador de frente. Él no podía ver eso. Simón, lo que podía pensar humanamente y carnalmente era simplemente que Jesús no era un profeta, que él no podía ver quién era esa mujer. Los fariseos de por sí siempre podemos ver que despreciaban mucho desprecio hacia los pecadores. Los despreciaban. Y si continuamos en el versículo 40, dice, y respondiendo Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Imagínate que uno estar ahí en ese momento, él pensando algo y que Cristo le diga, Simón, tengo algo que decirte. Y en el versículo 41 le dice, di maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo, supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Aquí vemos, yo me imagino el horror de este fariseo que estaba pensando algo y Cristo viene y ¡pum! Le dice, yo sé lo que tú estás pensando y te voy a contestar esa duda que tienes dentro de ti. Jesús conocía los pensamientos de Simón y le probó que él era un profeta verdadero. Simón en esos momentos podía estar avergonzado tanto por sí mismo como por todos los invitados, porque ya la gente estaba diciendo que Jesús era un gran profeta, ¿verdad? Si vamos a Lucas 7:16, dice, el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Si miramos el problema de Simón, estamos viendo un hombre que está ciego. El problema de Simón era que él no podía ver. Él no podía ver su propia condición. Él no podía verse a sí mismo. Él no podía ver que había una mujer arrepentida. Él no podía ver que estaba el Señor Jesús. Fue fácil. Y muchas veces, iglesia, es fácil para cualquier persona que tú veas en la calle decir, ella es una pecadora. Y no decir, yo también soy un pecador. Es muy, muy, muy fácil para la gente simplemente comentar así. Esta parábola la cual estamos compartiendo no se trata de la cantidad de pecados en la vida de una persona.
sino de la conciencia de ese pecado en nuestro corazón. ¿Qué es lo que creemos? Nosotros estamos seguros y podemos creer que todos somos pecadores. Y hubo una misericordia especial con algunos y por gracia de Dios pudimos responder y caminar hacia Él. ¿Tú estás agradecido esta mañana por eso? ¿Tú puedes vivir agradecido por eso? Porque Simón no podía entender la condición de pecador que él tenía. Simón estaba ciego, él no podía comprender que él era un pecador también. Él porque conocía la Biblia y practicaba una disciplina, él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios y él invitó a Jesús a su casa. A diferencia de que esta mujer aceptó la invitación de Jesús. Dos cosas bien diferentes. ¿Cuánto pecado debe de cometer una persona para ser un gran pecador? Simón y la mujer, los dos eran pecadores por igual. No había ninguna diferencia entre los dos. Uno sabía mucha palabra, la otra señora era del mundo, pero los dos eran pecadores porque fue una condición heredada. Simón era culpable de los pecados del espíritu, especialmente el de soberbia. Mientras que la mujer era culpable de los pecados de la carne. En 2 Corintios 7:1 podemos ver cómo nos dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuánto esa mujer no pudo tener reverencia en esos momentos con el Señor Jesucristo? Ella tenía temor de Dios. Los pecados de esta mujer eran conocidos, se podían ver, mientras que los de Simón, él los tenía ¿dónde? Aquí, ocultos, pero no ocultos para Dios. Para Dios todos somos pecadores. No podemos ocultar esa condición que tenemos heredada, que ya salimos, la adquirimos. Simón y la mujer, los dos estaban en bancarrota espiritual. Y no, cuando hablamos que estaban en bancarrota espiritual, es que no había manera de que pudieran pagar esa deuda con Dios por sí mismos. Ninguno de nosotros podemos pagar esa deuda por nosotros mismos. Simón estaba igual de arruinado que la mujer, lo único que no se daba cuenta. Él no podía darse cuenta. Sin embargo, la mujer pudo comprender y pudo aceptar que ella era una pecadora y se arrepintió de sus pecados. Qué hermosa porción de estas escrituras. Tanto Simón como esa mujer y todos nosotros necesitamos el perdón de Dios para podernos acercar a Él. No hay otra manera, no es porque vengamos aquí, nos reunimos aquí un rato y después nos vamos. Dios es el único que nos puede dar ese perdón. El perdón de Dios, el perdón viene siendo un don de la gracia de Dios. Eso es un don de la gracia de Dios. Y lo más hermoso es que Jesucristo pagó esa deuda en totalidad. Gracias al Señor Jesucristo. En Efesios 1:7, yo quiero que nos enfoquemos en lo que está pasando, porque hoy día nosotros podemos ver muchas personas no familiares, podemos ver muchas personas alrededor de nosotros que piensan que son mejores que otros, que tienen, etcétera. Y hay una condición en la cual nosotros no podemos hacer nada al respecto. Es que todos somos pecadores. Tiene que haber un acercamiento de Dios. Tiene que Dios traernos a Él con esa fe salvadora. En Efesios 1:7 dice: en Él tenemos redención mediante ¿qué? Su sangre. El perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. El perdón de nosotros, Cristo pagó esa deuda. Cristo pagó por ese perdón. No lo pagó barato, lo pagó en una cruz derramando su sangre. No fue un precio barato. Esa mujer tenía un arrepentimiento verdadero, porque tú puedes ver esa acción generada por un arrepentimiento verdadero. Podía creer que estaba frente al Salvador. El sacrificio de Cristo en la cruz
pagó el precio por cada persona elegida por Dios que había sido esclavizada por el pecado. Y tenemos que entender eso bien claro. No hay otra manera. Y podemos haberlo oído 1000 veces. Y yo confío en Dios, que Dios nos abra nuestro entendimiento hoy. Porque el sacrificio de Cristo fue el precio que se pagó para nuestra salvación. Y el precio de nuestro perdón fue la muerte del Hijo de Dios en una cruz. Si tú puedes creer en eso, dale gracias a Dios. El precio de nuestro perdón fue la muerte de Cristo. En Primera de Pedro 1:18, vamos a ver cómo nos dice esta porción. Sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres, con cosas procederas, como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. El precio por nuestro perdón fue la sangre preciosa. ¿Cuál era el costo de esa sangre? ¿Qué era lo que valía? Es preciosa, sin mancha. Ese era el valor de la sangre de Cristo. Es preciosa. No había mancha en ella, no había pecado en su vida. Y ese fue el precio por nuestro perdón. El precio pagado para un Dios santo por nuestro perdón fue la sangre de su propio Hijo. Esto no lo podemos tomar muy a la ligera. Yo no sé si lo podemos creer, pero si tú lo puedes creer, dale gracias a Dios, yo lo creo. Dios transformó mi vida por completo. Un hombre sin futuro, un hombre sin destino, viviendo una vida, yo no sé cómo vivía esta mujer, pero sé la vida que llevaba, desesperado, sin dirección, no sabía qué hacer con mi vida. Y un día, gracias a Dios, pude creer en Cristo Jesús como mi único Salvador. Y es la única razón por la que puedo servirle. Porque transformó mi corazón. Yo no tomo muy a la ligera el precio pagado por Cristo. El Hijo de Dios derramó su sangre por mí. ¿Cuánto valor tiene eso para ti? Esta mujer, tanto como muchos de nosotros, aceptó la oferta gratuita para nosotros de salvación. Y cuando vemos las cosas gratis, cuando miramos, a mí me gusta porque uno hace una actividad gratis y mucha gente, pero alguien pagó por eso, ¿verdad? Gratis para uno, pero no para todos. Alguien tuvo que pagar por eso. Para nosotros es gratis, pero Cristo tuvo que ir a una cruz y desangrarse por ese perdón. Gracias, Señor, tu misericordia. Ella pudo reconocer a Jesucristo como su único Salvador. Yo puedo reconocer a Jesucristo como mi único Salvador. Tú lo puedes reconocer en este día. En Lucas 7:44 dice, y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste besos, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado.
Vete en paz. Gloria a Dios por eso. Mira, todo lo que esta mujer hizo, sirviéndole a Jesús, lo hizo con un verdadero agradecimiento. Y eso lo podemos saber los que podemos creer, que lo que hacemos por Él no nos cuesta, no nos duele, no nos pesa. Lo hacemos por agradecimiento, porque ¿quiénes somos nosotros para creernos muy, para no servirles al Señor? No hay manera. Si miramos a Simón, era un hombre bien letrado, muy importante según, ¿verdad?, para la sociedad, pero no había sido un anfitrión muy misericordioso, que digamos. No estaba agradecido. Pero lo que él no hizo, esta mujer sí lo hizo, porque había un verdadero agradecimiento en su corazón. Si volvemos a la Escritura, en el versículo 47 de Lucas 7, dice: por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Mira, cuando miramos, no podemos tomar esto, ¿verdad?, a la ligera, porque Jesús dice muy claro que solo la fe de ella fue la que la salvó. En Lucas 7:50 dice: pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Y tenemos que evitar dos errores que podemos cometer, ¿verdad? Que esta mujer fue salva por sus lágrimas o por las acciones que cometió. El Señor Jesucristo nos enseña muy claro al final que solo fue por la fe que ella fue salva. Pero si miramos cómo Cristo confronta al hombre con la verdad, a mí le dice: oye, tú no hiciste nada por mí cuando yo llegué aquí. Pero aquí hay una evidencia de un corazón arrepentido. Y le dice al final, en el versículo 50, tu fe te ha salvado, vete en paz. Ya no era enemiga de Dios, ella podía vivir en paz. Se había salido de esa esfera de ser enemigo de Dios. Qué hermoso es poder ver esto, porque aquí podemos entender y clarificar que no hay nada que nosotros podamos hacer para ser perdonados por Dios. Nada, no hay nada que podamos hacer. Y muchas personas pueden decir: sí, yo sé eso. Vamos a ir a Tito 3:4 para aclarar. Vamos a ir a las Escrituras y vamos a aprender qué es lo que nos dice las Escrituras. En Tito 3:4 dice: porque cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Gloria a Dios. Por eso nosotros no somos salvos por obra, pero tampoco podemos pensar que somos salvos por amor. Este es otro error que muchas personas, ya sea por el amor que yo le tengo a Dios o por el amor de Dios al mundo, porque si leemos Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos amar mucho, ¿verdad? O decir que amamos, de la misma manera que podemos decir que amamos el pollo frito, que amo esto. Pero nuestro amor no es lo que nos salva. El amor de Dios es al mundo, pero solo los que creen en Él pueden tener vida eterna. En Efesios 2:8 dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de ¿quién? Más claro, no canta un gallo, así dicen en mi isla. No es por amor, es un don de Dios. Dios tuvo misericordia, fuimos salvos por gracia.
La gracia es amor, pero que paga un precio. Y ese precio que se pagó fue la muerte de su hijo en la cruz. Jesús no rechazó las lágrimas de esa mujer cuando ella estaba llorando y limpiándole los pies. Él no las rechazó. Ni el don de servicio que ella tenía. Él no rechazó eso. Él la permitió. ¿Por qué? Porque esas obras eran evidencias de su fe. La fe, y recordemos, la fe sin obra, ¿qué es? Muerta. Santiago 2:14 nos habla bien claro acerca de esto. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obra? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen de sustento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obra, está muerta. Amén. Había una evidencia de que esa mujer creía que estaba frente al Salvador, al Rey de Reyes. A mí esto me conmueve mucho porque hay muchas personas que piensan que pueden ser salvos por fe más obras, y no somos salvos por fe más obras. No tienes que hacer nada. Lo que hacemos lo hacemos porque ya creemos. No es algo que tenemos que practicar o forzarnos a hacer. Nosotros somos salvos por una fe que nos lleva a obras buenas. Esa es la fe salvadora que nos permitió nuestro Creador, nuestro Señor, creer. Y por eso hacemos obras buenas, porque podemos creer y por eso le damos gloria a Dios. Este es el mensaje que nosotros salimos y compartimos a las calles. Hay una esperanza en Cristo Jesús, porque todo el mundo está condenado. Y la única esperanza es creer en Él como nuestro único Salvador. Esta mujer, que es anónima, ¿verdad? No mencionan un nombre, nos enseña una verdad bien grande que habla en Gálatas 5:6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Aquí vemos esa escritura en acción. Había un amor, un servicio totalmente amoroso solo por creer. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo esa hermosa realidad hoy día? Yo le doy gracias a Dios por la dirección que me ha dado a mi vida. Le doy gracias a Dios por la familia en Cristo que ha puesto a mi alrededor. Por los mentores que ha puesto en mi vida. Yo le doy gracias a Dios por todo. Porque no había dirección que yo pudiera darme en mi vida acertada. ¿Cómo supo esta mujer que sus pecados habían sido perdonados? ¿Cómo tú crees que ella lo supo? Vamos a llegar a un punto aquí, ya estamos terminando. ¿Cómo ella pudo saber que sus pecados habían sido perdonados? Jesucristo se lo dijo. Vete en paz, ¿verdad? Ven a mí. El servicio de esta mujer nos enseña una parte bien importante en el evangelio que transforma vidas. Nosotros tenemos una nueva vida en Cristo. Y esa nueva vida que tenemos no es como la vieja. Ya nosotros no nos quejamos. Se supone que no nos quejemos en el servicio del Señor, ¿verdad? Ya nosotros no andamos lamentándonos. Esta mujer estaba arrodillada sirviéndola a nuestro Señor. Entonces, si la mujer supo cómo sus pecados habían sido perdonados, ¿cómo tú sabes que los tuyos han sido perdonados? Esa es la pregunta que tengo hoy para la iglesia. ¿Cómo tú sabes que tus pecados fueron perdonados? Si alguien te pregunta eso ahora mismo, ¿cómo tú le puedes responder? Vamos a ver lo que nos dice las Escrituras y vamos a ir a Isaías 1:18. Grábate esto bien y si estás tomando nota, escríbelo. Porque dice, venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. ¿Esto quién lo dice? Nuestro Señor. Lo que dice la palabra de Dios, nosotros lo creemos.
Como dice Isaías 43:25, me encanta esta escritura porque dice, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Gloria a Dios. ¿Cómo tú sabes que fuiste perdonado? Porque la palabra lo dice. Si tú puedes creer en Jesucristo, la seguridad la tenemos aquí en su palabra. Aquí vemos a un Dios recto. Y su rectitud, su justicia van de la mano con su misericordia y su gracia. Nada se sale de su esfera. Y para mí es grandioso ver esto. Para mí es grandioso vivir esto. Y creerlo, poderlo creer, lo que transfiere es una humildad en nuestro corazón para servirle a Él sin ninguna condición. En Hechos 13:38, por si no sabes cómo tus pecados, cómo fuiste perdonado, mira, que fuiste perdonado, dice, por tanto, hermanos, sabed que por medio de Él os he anunciado el perdón de los pecados y que de todas las cosas de que no pudiste ser justificado por la ley de Moisés, por medio de Él, todo aquel que cree es justificado. Gloria a Dios. Una vez que yo comprendí el significado de la gracia de Dios y lo pude creer, yo no tuve ningún problema en aceptar ese perdón gratuito de Él y de dirigir una vida de servicio a Él. No hay nada que te detenga, pero lo tienes que creer. Si tú lo puedes creer, puedes regocijarte y confiar que Dios está contigo. Y qué grande es poder creer esto. Imagínate, si vamos un poquito atrás, imagínate todos esos religiosos legalistas que estaban sentados allí en la cena, que cuando Jesucristo dijo, hey, tus pecados han sido perdonados. Cuando le dice a la mujer, hey, tus pecados han sido perdonados. En Lucas 7:49 dice, los que estaban sentados a la mesa con Él, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que perdona pecados? Bueno, como que, ¿qué le pasa a este hombre? Porque recordemos, si vamos también a Lucas 5:21, dice, entonces los escribas y fariseos comenzaron a discurrir diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados? Sino solo Dios. Y gloria a Dios que Cristo dijo eso en este momento, porque Jesucristo lo que estaba afirmando era quién era Él. El Hijo de Dios. Él era Dios hecho carne y tenía la autoridad para perdonar pecados, porque sus palabras no fueron palabras vanas. Sus palabras a Él le costaron la cruz del Calvario. Él podía perdonar los pecados en ese momento. Él no estaba hablando bien suavecito de, no, yo te perdono los pecados. Él podía perdonar los pecados porque Él iba a ir a una cruz a pagar por ese precio. Aleluya por Él. Gloria a Dios. Era el único capaz de poder pagar ese precio. Así que tenía toda la autoridad y tiene toda la autoridad. Fue el único que hizo algo para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Jesucristo, el Hijo de Dios. Él iba a morir por los pecados de ella. Le costaron bien caros, ¿verdad? La cruz. Por eso no podemos tomar esto muy livianito de venir un ratito. Sentarnos un ratito a escuchar algo. Esto tampoco esto no es un trabajo, esto es un privilegio y es una responsabilidad lo que hacemos. No es un ratito cuando nos sobra el tiempo. Esto es una dedicación, esto es un estilo de vida. Si estás agradecido, si tú has tenido un encuentro con un Dios salvador, tú vas a dedicar tu vida a Él. Esta mujer fue salva, ¿sabes por qué? Porque se arrepintió. Se arrepintió y puso su fe en Jesucristo. Ahí llegó su salvación. Ella estaba segura de que había sido perdonada, como
que ella tenía seguridad de las palabras de Jesús. Estaba segura de lo que Cristo decía. Tenía mucha seguridad cuando, venid a mí, los que estén cansados, cargados, que yo los voy a hacer. Yo creo eso. Yo trataba de vivir una vida haciendo todo lo que yo pudiera bueno. Y lo que hacía era encerrarme en un vacío. Trataba de hacer dinero por aquí, trataba de hacer este negocio por allá, trataba de hacer 1000 cosas. Y siempre vivía vacío. Ese vacío no lo podía llenar con nada. Trataba de llenarlo con entretenimiento. Búscale por dónde. Que ese vacío no lo puede llenar nada porque estaba muerto espiritualmente. Necesitaba a Dios en mi vida. Trataba de darme una dirección y un propósito. ¿Y cómo lo iba a hacer si yo no me creé? ¿Cómo me puedo dar yo un propósito si yo no fui mi creador? Solo a través de la misericordia de Dios, de su gracia, pude creer en Jesucristo como mi único Salvador y hoy día obedecer a Dios y tener su dirección. Y por eso le doy toda la gloria y la honra. Su amor por Cristo, el amor de ella, se pudo ver expresado en esa devoción sacrificada. Porque ¿quién puede lavar unos pies con lágrimas y secarlos con sus pelos? Ahí vemos una actitud de agradecimiento enorme. A veces, muchas veces, simplemente Dios nos llama a que testifiquemos o a que hagamos algo y ya tenemos inconvenientes para eso. O simplemente congregarnos. Había un agradecimiento tan grande en esta porción de la Escritura que por eso la quise compartir hoy con ustedes, iglesia. Porque aquí vemos una verdadera transformación. Y yo les doy gracias a Dios porque me permite vivir esto. Me permite creerlo. Y me permite vivir bajo su voluntad. Por primera vez en su vida, imagínate esa mujer cuando Jesús en el versículo 50 de Lucas 7 le dice literalmente, vete en paz. Qué fuerte, ¿verdad? Ahora esta mujer podía disfrutar de la paz con Dios. Y yo no sé tú, pero para mí esto es todo. En este capítulo nosotros pudimos ver el gran milagro de Jesús que salvó a esta mujer, le perdonó sus pecados, pero la convirtió en una nueva persona. Y esto lo podemos ver, lo podemos estudiar en toda su palabra. Cómo Jesús agarró un criminal y lo convirtió en uno de sus apóstoles. Entonces, lo podemos ver en todas las Escrituras. No era que agarraba gente muy. Agarraba a cualquier loco de una esquina, a los que el Padre le dio, eso fue y buscó sin ningún pretexto alguno. Yo le doy tantas gracias a Dios que yo era uno de esos locos y me sacó de donde esa vida horrible. Y hoy día puedo testificar que es verdad, que Jesucristo es el único camino a la salvación. No hay otra forma, iglesia. Y este es el mensaje que le tenemos que decir a los vecinos, a los compañeros de trabajo. Como nueva creación ya no vemos enemigos, amigos, compañeros de trabajo. Ya no vemos nada de eso. Ya lo que vemos son pecadores. Y no sabemos por cuál de ellos Jesucristo derramó su sangre en una cruz. Entonces nosotros vivimos para servirle al Señor. El milagro, yo creo que el milagro de salvación tiene que ser el milagro más grande, que puede agarrar un criminal, una persona perversa del mundo y transformarlo en un hombre que le sirve y adora y busca de Dios. Nadie quiere conocer a Dios, nadie quiere saber de Dios, pero Dios con su poder transformador te cambia la vida. Es tan grande, es porque satisface la necesidad más grande que tenemos y produce los resultados más grandes, son eternos. Hay una transformación, aquí, pero el final eterno
es otro rumbo. Vamos a estar eternamente con nuestro Padre adorándolo, alabándolo y dándole gracias por lo que ha hecho, por nuestro destino final. Yo le doy gloria a Dios por eso. Si tú puedes creer que Jesucristo tuvo que pagar ese precio en la cruz, ahí puedes ver cuán grande fue el costo de este milagro. Cuán grande fue el costo para que este milagro sucediera. Tú puedes creer que Jesucristo puede tomar a un pecador y convertirlo en un hijo de Dios. Puede tomar a un criminal de la calle y convertirlo en un hijo de Dios. Tú lo puedes creer. Si lo puedes creer, dale gracias a Dios. Y si tú puedes creerlo y tú nunca has aceptado el perdón de Dios en tu vida, hoy puedes hacerlo. Busquemos, abramos nuestros corazones. Ahora es el momento perfecto si tú lo puedes creer y tú no has abierto tu corazón y te has rendido ante Dios y le has pedido su dirección en tu vida. No desperdicies la oportunidad. Abre tu corazón si lo puedes creer. Iglesia, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre Señor, yo te doy gracias, mi Dios Todopoderoso, por haber tenido misericordia en nuestras vidas, Señor, por permitirnos creer en ti, Señor, por haber transformado nuestras vidas, Padre, por habernos dado un propósito, mi Dios, por haber transformado nuestro corazón en un corazón de servicio a ti, mi Dios. Padre, te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Padre. Necesitamos esa transformación de nuestro corazón, ese poder que tú nos puedes dar para ir a compartir tus buenas nuevas a todo el mundo. Porque tú eres un Dios poderoso, porque por encima de ti no hay poder alguno, Señor. Y eres nuestro Padre. Y te alabamos por eso, mi Dios. Te amamos, Señor. Y toda la gloria, Señor, siempre es para ti, mi Dios. Gracias, Padre, por Jesucristo. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Y te alabamos, Señor. Amén. Pueden sentarse. Yo le quiero dar gracias a todos por haber estado aquí con nosotros.